Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, nuevamente nos encontramos, la licenciada Marinés de la Iglesia y yo, Gabriela Senatore, para continuar con este aprendizaje en el tratamiento grupal para cesación tabáquica. Vamos a iniciar hoy el módulo 2 y vamos a hablar especialmente de la organización de este tratamiento grupal en cesación. Vamos a contarle acerca de los métodos de captación de las personas que consumen tabaco, cómo difundimos este tratamiento, cuáles son los recursos humanos y físicos que necesitamos para iniciarlo, cómo elegimos a los participantes en relación a la cantidad que van a conformar el grupo, las edades, los criterios de inclusión y de exclusión grupal, y cuáles van a ser los criterios que consideramos de derivación. Vamos a hablar de cuáles son los roles de los participantes en el grupo de cesación y de los profesionales a cargo. Cuántos profesionales pueden conformar el tratamiento de cesación grupal, cuáles son las habilidades de los mismos para el abordaje y qué características deben tener para poder coordinar. Y finalmente vamos a concluir con una entrevista informativa motivacional que vamos a ver que forman parte de este proceso. Antes de hablar específicamente de los métodos de captación, quiero contarles algo que es bastante obvio, pero que cuando nosotros vamos a iniciar un tratamiento de cesación en el formato grupal, ya sea en el ámbito privado o en el ámbito público, es fundamental que cuente con el aval del director de este centro. Una cosa es un centro privado, donde si nos vamos a dirigir exclusivamente o vamos a tener un centro donde solo se haga tabaquismo, todo fluye más naturalmente porque los objetivos están considerados desde el principio. Pero cuando nosotros nos vamos a manejar en un ámbito público o incluso en un centro privado en el cual el consultorio de cesación y lo que nosotros organicemos dentro de él forman parte de una estructura más macro, con otras especialidades y por supuesto con otros servicios, es fundamental que quien esté a cargo de este centro conozca específicamente cómo va a ser este formato de tratamiento grupal, porque esto nos va a habilitar los recursos físicos y humanos, nos va a facilitar el poder realizarlo y obviamente una de las características más importantes de inicio, que es captar a los integrantes para poder iniciar. Así como decimos que para que un tratamiento grupal tenga éxito, y eso lo vamos a repetir varias veces, es fundamental que los profesionales del equipo de salud crean en la efectividad del tratamiento. También es importante entender que hay que derribar las barreras y los mitos que a veces hace que los que consumen tabaco y necesiten ayuda se alejen del formato grupal. Pasa en la práctica clínica que muchas veces es difícil encontrar el número adecuado. La gente prefiere un tratamiento individual, muchas veces por desconocimiento o por pensar que el agruparse para tratar un problema va a ser hablar de otros problemas, y en realidad somos nosotros los que debemos informar adecuadamente y derribar ese mito para hacerles entender que formar parte de un grupo que tenga un objetivo común, que es el de la cesación, va a ser multiplicador y enriquecedor. Yendo especialmente a las formas de captación, cada una deberá ser adaptada al medio donde trabaje, sea público o privado. Y aquí es importante tener en cuenta que puedo hacerlo de diferentes maneras. Puedo sí o sí en mi consultorio de cesación o en mi espacio donde yo realizo cesación tabáquica, debe haber un cartel informativo que hable de este formato grupal. Un cartel informativo claro, preciso, sin demasiada información, pero sí con datos muy importantes, como el lugar donde se realiza, los horarios, la fecha y dónde deben ir estos integrantes para poder anotarse. Puedo utilizar un blog, una red social, si tengo posibilidad de tener alguna prensa o radio local que me pueda multiplicar la información, siempre es mejor. Pero ¿por qué es importante el aval del director de nuestro lugar de trabajo? Porque esto nos va a habilitar incluso alguna información a través de una red institucional. Muchos lugares tienen un mail interno
y a partir de aquí es fundamental poder lograr la replicación de esta información. Es importante la derivación que nos puede, o el pool de pacientes que nos puedan derivar otros profesionales sanitarios. Y esto, que también es una obviedad, no hay que desestimar. Es fundamental que el profesional sanitario que trabaja en otra especialidad no solamente conozca que existe y en qué horarios está el centro de cesación tabáquica, sino también que pueda orientar, motivar e informar acerca, en su intervención breve, del formato grupal. Entonces, es fundamental informar en forma clara y precisa a quienes, desde la persona que está en el centro de información, cuando uno entra a un centro hospitalario y se dirige a informes, a veces es fundamental que esa persona tenga la información adecuada. Hemos visto cómo en centros de salud muchos de nuestros pacientes se pierden buscando el lugar. Bueno, esto es importante evitarlo para lograr una buena adherencia y lograr el número de participantes adecuados. Y una vez que está hecha la difusión, cualquiera sea el medio que nosotros elijamos, pero prolijamente en esta cadena de difusión, donde cada uno de los integrantes y participantes debe conocer con exactitud la existencia del centro, la existencia del formato y a dónde dirigirse, sería bueno designar a una persona responsable. En general es un secretario del servicio o del lugar donde trabajamos, que permita armar un listado con las personas interesadas que van a llegar a ese sitio por la información que hemos difundido, y ahí tenemos para cumplir con dos objetivos: dar información al interesado y recabar datos del interesado. En esta primera instancia hay que dar los datos básicos. Día de entrevista informativa y motivacional grupal, que nos va a permitir conocer a esa persona que desea formar parte de este formato o quiere venir a informarse de cómo es el mismo. ¿Cuáles son los días de la semana en que se realizará esta reunión grupal? ¿Cuáles son los horarios y el lugar específico donde se realizará? Estos son datos que tienen que estar asignados de antemano, que no deben sufrir en lo posible modificaciones para que no haya fuga y pérdida de los integrantes del grupo, porque esto obliga también a poder definir para cada interesado si puede formar parte del mismo o no, de acuerdo a su accesibilidad y a sus posibilidades. Para poder reconfirmar a este interesado y recordarle esta charla informativa motivacional donde se va a empezar a conformar el armado de este grupo, necesitamos conocer y anotar y tener como una carpeta o un lugar donde se agrupen estos datos y no se pierdan: nombre y apellido, teléfono fijo y móvil, y se puede incluso concretar un mejor horario para poder contactar a ese integrante, número de la historia clínica, si formamos parte de un centro o de un ámbito hospitalario o de un sanatorio donde este integrante ya tiene una historia clínica previa porque concurre habitualmente, y un correo electrónico para poder contactarlo. Estas cosas que parecen obvias son fundamentales para que la información no se pierda y el interesado llegue y el coordinador tenga los datos adecuados para poder armar al grupo. Para empezar a organizar esto es importante, cuando uno establece o decide cuáles son los días y el horario en que este grupo de tratamiento va a funcionar, hay que tener en cuenta el verano, porque hay distintos comportamientos de la población a la cual vamos a asistir por vacaciones, por distintas situaciones, feriados como Semana Santa, festividades como Navidades y cualquier otro feriado largo o festivo que puede interferir en la posibilidad de que los integrantes asistan
adecuadamente. Y también las necesidades asistenciales del centro y de las personas que van a co-coordinar las vacaciones de los mismos, la asistencia a cursos y congresos. Esto nos va a permitir no tener ningún tipo de bache que haga que no se pueda cumplir con lo establecido previamente. Y una vez que hemos anotado a esa persona que consume tabaco y que está interesada en este formato, los profesionales que van a coordinar el grupo van a evaluar si la misma es agrupable o no, según los criterios que vamos a ver en breve. Todos los profesionales integrantes en el proceso de captación, vuelvo a repetir, desde la persona que está en informes y que va a recibir esta pregunta del usuario que va a decir dónde se encuentra el tratamiento. Parece una tontería, pero esto a veces marca que un integrante llegue a buen puerto o decida desistir. Profesionales que derivan de la consulta, otros profesionales de otras especialidades deben conocer lugar y fecha también de este proceso, y por lo cual los coordinadores deben, o los secretarios, o la persona asignada para la difusión debe tomarse el trabajo de que esa información llegue. Muchas veces, por eso es importante la figura del director del centro, del lugar donde trabajo, porque un mail interno o institucional puede facilitar mucho la tarea, y a partir de ahí el secretario o los coordinadores hacer como un recordatorio cercano a las fechas. Es importante que cada uno conozca la información precisa para evitar errores en el proceso, y fundamentalmente para quien esté interesado no se pierda en esta parte tan administrativa que a veces cuesta sobrellevar. Siempre hay que recordar a la persona interesada que los lugares son limitados, que hay que comprometerse a asistir a todas las sesiones y a cumplir con el horario establecido. Por esto es importante que se conozcan de antemano para que el integrante sepa si puede acceder al mismo o no, y si aplica considerar si hay lista de espera o no. Y esa lista de espera que quede archivada correctamente para poder dar lugar en los sucesivos tratamientos. Y acá empezamos a hablar de qué recursos humanos y físicos vamos a necesitar para poder llevar a cabo este formato grupal. Está claro que es ideal para realizar una buena abordaje del tratamiento grupal la coordinación. Con Marinés hemos coordinado muchísimos grupos, y la verdad que la asociación que se produce con los dos profesionales, cada uno con expertise diferentes y con especialidades diferentes, le da un plus a la dinámica grupal que facilita mucho la interacción y el éxito. De todas maneras, esto también va a estar determinado por los recursos que yo tengo en el centro donde trabajo. Si yo tengo la posibilidad de coordinar, es fundamental; si no, puedo definir y hacer una coordinación individual. Fundamental, condición sine qua non, estar formados en cesación tabáquica. No se puede coordinar un tratamiento grupal si uno no tiene los conocimientos adecuados en lo que son los tratamientos y el abordaje de cesación tabáquica. Idealmente entrenados en técnicas de dinámica grupal, tener empatía y capacidad de comunicación, ser asertivos en relación al abordaje en cada una de las sesiones, tener la capacidad para estimular y dirigir la participación activa de los integrantes, sin hacer diferencias entre uno y otro, con respeto para escuchar las distintas opiniones, capacidad de síntesis, evitar que se vayan por las ramas, capacidad didáctica, capacidad de mediación y resolución de conflictos que en personas y en grupos heterogéneos pueden ocurrir, y esta es una herramienta fundamental, aceptar la coordinación. Ningún profesional es superior a otro, ambos con cada capacidad personal, con cada característica de personal, con cada expertise, va a aportar y va a ayudar al otro coordinador
a que la tarea sea más ágil, más sencilla, más dinámica, y eso se refleje en la tasa de éxito. Claramente muchos de nosotros podemos pensar que no tenemos todas estas habilidades para realizar un grupo. Sin embargo, les digo que sin darnos cuenta, cuando hacemos intervención en tabaquismo y tenemos experiencia, muchas de estas características ya forman parte de nuestro accionar en la práctica cotidiana, y que muchas de las habilidades también necesitan un aprendizaje en evidencia, pero necesitan también un rodaje en el campo y con el co-coordinador y con los integrantes. Son indispensables una sala, tenemos que tener un espacio donde en general vamos a formar un círculo con los participantes para poder realizar el tratamiento, y esa sala tiene que estar disponible todos los días de la semana y en los horarios adecuados que nosotros hayamos establecido para iniciar el grupo. Y esto, que también es obvio, no siempre ocurre. Y ahí es importante tener entonces, como dijimos al principio, la ayuda y la decisión de los directores de donde trabajemos, de los directores del hospital, de los directores del sanatorio, porque nos deben asignar un lugar que va a ser fijo para determinados días y para determinados horarios. Son opcionales y ayudan las computadoras, la balanza, la coximetría, un proyector, un pizarrón o pizarra y por supuesto el material didáctico. Obviamente todo va a estar adaptado al acceso de cada lugar de trabajo. Lo ideal es, algunas herramientas nos ayudan a manejar mejor las dinámicas de grupo. Siempre hay que tener en cuenta que se debe ser creativo, ¿no? Que no necesariamente necesitamos tener todo para poder abordar un tratamiento. Lo más importante es el expertise en esto. Cuando elegimos a los participantes debemos tener en cuenta algunas consideraciones. Por ejemplo, ¿cuál podría ser el número ideal para cada taller? Si estamos hablando de una co-coordinación, el número ideal es no más de 15, y yo diría que 12 es un número muy adecuado. Todo dependerá también del lugar físico y de la capacidad que tenga ese lugar físico. Si es una sola persona quien está a cargo del tratamiento grupal, probablemente el número debería ser a la mitad o más reducidos. Por supuesto que a veces, depende cómo es la dinámica de cada lugar donde se trabaja, teniendo en cuenta las pérdidas entre la primera y segunda sesión y dependiendo de la experiencia de la tarea de los coordinadores de grupo, se pueden incluir de 18 a 20, pero eso va a depender muchísimo de la experiencia que tengan los coordinadores en el abordaje de tratamientos más grandes. Lo ideal es que el grupo inicie y termine y que no haya pérdidas. ¿Cuáles son los criterios de inclusión para los tratamientos? Interés en dejar de fumar, asistencia voluntaria con compromiso. Por eso, de entrada, los días, los horarios deben formar parte de la primera información que damos para que los participantes se puedan comprometer a venir en tiempo y en forma a cada una de las sesiones, y que vamos a tratar personas de 18 años o más. Criterios de exclusión: que no quieran participar de una terapia grupal. Acá depende mucho también la información que el coordinador pueda darle al paciente y poder derribar este mito de que muchas veces no quieren formar parte de un grupo, como hablamos al inicio. Que tenga este paciente una patología psiquiátrica aguda descompensada o trastornos mentales graves. En general, por el contrario, una persona que presente algún trastorno psiquiátrico, pero que esté como depresión o ansiedad en tratamiento, que esté compensado y que esté estable, no debería tener ningún problema en participar de estos grupos. Recuerden que la población con trastornos de depresión y ansiedad es una de las poblaciones que mayor grado de tabaquismo tiene y mayor necesidad, por muchos motivos, de dejar de fumar. Por lo tanto, no se le debe
no se la debe excluir de este tipo de formatos en la medida que estén en tratamiento y estén compensados. Y presentar otras adiciones activas en general suele ser una consigna, porque pueden impedir conseguir el objetivo y podrían dificultar la relación con el grupo en general, sobre todo cuando están consumiendo activamente en este momento. No el antecedente del haber consumido, sino el que estén en consumo activo. Bueno, otros criterios de exclusión, situaciones vitales de crisis. Esto dependerá también de la experiencia de los coordinadores. Hemos atravesado con Marinés de la Iglesia a algunos duelos en tratamientos grupales y ha sido facilitador y motivador para el grupo, pero esto depende un poco de la experiencia de cada y de la dinámica de cada grupo. Individualizar en el caso de personas con alteraciones conductuales, que sean agresivas, que tengan impulsividad, porque no va a facilitar el funcionamiento global, y otras barreras básicas como idiomáticas o situaciones especiales que puedan dificultar el seguimiento grupal. Si una persona no puede acceder, ya sea por distancia, ya sea por otras obligaciones, si no se puede comprometer con venir sistemáticamente en determinado horario, es una persona que no puede formar parte del grupo, no porque solo por el hecho de que no puede cumplir con las normas de funcionamiento que deben ser respetadas para todos. Siempre que uno determine que este paciente que vino a consultar para hacer un tratamiento de cesación no cumple con los criterios de inclusión, se debe siempre dar un seguimiento y derivar a una consulta individual. Es un paciente que no debe ser excluido del tratamiento de cesación, solamente hay que ofrecerle otro tipo de formato. ¿Y en qué situaciones? Por petición explícita del paciente, porque no se siente cómodo o no quiere o no puede realizar un tratamiento grupal, porque tiene una patología psiquiátrica grave y esto se tratará en conjunto con el servicio de psicopatología, porque tiene drogodependencias asociadas y en consumo activo, y también se deberá tratar en un equipo multidisciplinario, o porque tiene los criterios de exclusión anteriormente comentados. Pero es fundamental derivar una consulta individual y dar seguimiento a ese paciente. Bueno, hasta aquí llega mi exposición. Le doy paso a la licenciada Marinés de la Iglesia para continuar con los roles de los participantes. Muchas gracias, Gabriela. También les doy la bienvenida a todos y todas y continuamos con esta clase del módulo 2. Vamos a hablar ahora de los roles de los participantes en el grupo de cesación. El rol que cada integrante del grupo realiza va a depender mucho de sus características personales y también de la dinámica que se dé en esa intervención grupal. Cada grupo, ustedes se van a ir dando cuenta a medida que realicen tratamientos grupales, cada grupo va teniendo como una dinámica distinta y se va vinculando, inclusive con los coordinadores, de una manera particular. Así que cada grupo sería como un desafío para todas las personas que participan, ya sean los coordinadores del mismo o los participantes. Pero bueno, también tenemos que tener en cuenta que hay características que se dan y se producen permanentemente en cada uno de los grupos que vamos a participar o que ustedes van a tratar. Entonces, estas características tenemos que tenerlas en cuenta porque de una manera u otra pueden interrumpir o traer algún inconveniente en las dinámicas grupales. Entonces, hay que tener en cuenta, hay que observar las características de cada individuo y tener a mano respuestas para que esto no intervenga en algún boicot o alguna problemática que pueda surgir en el grupo que tiene como objetivo dejar de fumar. Entonces siempre tenemos que volver a eso, pero también tenemos que tener en cuenta lo individual, porque todo eso va haciendo la dinámica particular de cada grupo. Entonces, vamos a nombrar algunas características que se dan a menudo y vamos a ver algún tipo de ejemplo y respuesta que podemos dar.
Algunas veces intervienen personas que son o muy negativistas o bloqueadores de la intervención. ¿Qué nos damos cuenta acá cuando nos están contradiciendo permanentemente y a menudo no tienen razón con lo que contradicen y de una manera u otra, consciente o inconscientemente a veces, no consciente, cuestionan un poco el liderazgo de los coordinadores, que forman parte del vínculo, pero que son los que lideran y coordinan? Entonces hay que tener en cuenta esto para buscar alianzas con estas personas y si llegan a tener razón en lo que están diciendo, dársela, y si no, buscar formas de, de que esto pueda continuar sin problemática. Nosotros pusimos acá un ejemplo, Juan, te hemos escuchado todas y podemos dar paso a otra persona que sea más cooperadora, que en este caso le pusimos Pedro, y hacerlo participar. ¿Qué te parece lo que dice Juan? Entonces, si hay alguien que sea muy bloqueador o negativista, busquemos el apoyo o la alianza de otras personas que estén en el mismo grupo que cooperen de otra manera con él. Entonces, ahí se arma una dinámica. Tenemos que pensar siempre que en los grupos hay mucho, mucho de lo interpersonal. Entonces, esto todo hay que tenerlo en cuenta. Otra persona con características especiales pueden llamarse bromistas. Son personas que a veces hacen un exceso de bromas. Entonces, ¿qué sucede con esto? Perdemos tiempo, el grupo se desconcentra, se va hacia otra temática. No está mal que haya humor y que se trate algún tipo de chiste o de broma, pero tenemos que tener en cuenta que si esto es un exceso, puede traer algún inconveniente. Entonces, en estos casos pensamos no evitarlo, no prestarle demasiada atención y el ejemplo que hemos dado aquí, ya nos hemos reído, ahora centrémonos en el tema que estamos tratando hoy, en el tema de esa sesión. Entonces, bueno, de manera amable, sacar el foco de atención del exceso de bromas. También puede haber alguna persona con características que nosotros denominamos desinteresado, que no pone atención, que tiende a perder el tiempo haciendo otras cosas. Entonces, tenemos que darle en estos casos o guiarlos o facilitarles con preguntas más directas para que participe y se involucre. Si vemos a alguien que está muy desinteresado o focalizado en otros temas, podemos llevarlo a la dinámica. Estamos hablando de este tema. ¿Y vos qué pensás con este tema? Entonces ahí ya estamos abriendo un foco de darle participación y que empiece a motivarse o tener otra participación más interesada en lo que estamos haciendo. Después hay muchas personas que son cooperadoras, que son aliadas de los coordinadores. Pero también hay que tener en cuenta que si nosotros le damos demasiado lugar o nos apoyamos mucho en sus comentarios, también podemos ponerlo en un lugar donde esté enfrentado al grupo, que no es tan cooperador. Entonces, hay que hacerlos participar, pero también darle lugar a los demás. Eh, por ejemplo, ¿qué pensás de este otro tema? O qué otro que nos ayude, como hacer una dinámica donde se equilibre. Ustedes piensen que coordinar un grupo y co-coordinar un grupo, que es más rico si uno puede co-coordinarlo porque están las dos personas que están participando y cada una, desde también sus características, enriquece. eh, es como ser el director, como un director de orquesta. El grupo, cada uno tiene su melodía y uno los va guiando, ¿no? Y entonces hay que ver que la melodía vaya sonando entre todos de una manera armónica. Entonces tenemos que pensar, bueno, esta persona coopera, pero si coopera demasiado también podemos ver que el grupo se enfrenta a ella. Entonces hay que tener en cuenta todo esto. También es muy parecido al monopolizador, cuando interviene excesivamente y no permite que el resto de los compañeros también intervenga o que los coordinadores intervengan. Entonces, aquí también facilitamos la intervención del resto del grupo. Amablemente tomamos sus comentarios, pero también damos paso a ver qué piensan los demás o cómo quieren los demás intervenir. Hay otro rol que denominamos sabio. Puede ser una persona que ya conoce los contenidos de una estructura grupal de cesación tabáquica, entonces como que se apura o quiere ir más rápido
o rompe el ritmo que tenemos que llevar durante toda la estructura del tratamiento grupal. Cada momento tiene su tiempo y su ritmo. Entonces alguien que ya conoce puede querer adelantar el proceso o ir más rápido o interrumpir. Entonces sí, el coordinador o los coordinadores deben tener la habilidad de reconducir la situación y ir recordando los objetivos que son necesarios tratar en ese momento. Entonces, un ejemplo podría ser, vayamos por parte, entendemos lo que vos decís, pero ahora vamos a trabajar un poco más en este punto o en este punto. Y entonces ahí reconducimos la estructura del grupo y el objetivo del momento. Otra de las características que puede tener una persona puede ser líder, líder del grupo. El líder ya sabemos que es aquel que la persona o el resto de las personas del grupo sigue. Podemos ver que puede ser un líder cooperador, ¿sí? Tenemos con él y en el grupo una buena alianza con él. Pero también puede ser un líder con actitud negativa. Y entonces esto tenemos que tener cuidado porque puede perjudicar la marcha del grupo. Entonces tenemos que tener también aquí la habilidad de resolución de conflictos, como decíamos antes, o de mediación, o comentarios asertivos, sin ser con la persona ni agresivo ni pasivo, sino asertivo, y poder llevarlo y reconducirlo hacia una característica más cooperadora y no bloqueadora de la situación. También podemos ver muchas veces que hay personas que tienen características de timidez o de no participar casi nada en la intervención, en las sesiones, que no expresa lo que le pasa, que no hace comentarios, ni de sus pensamientos, ni de sus emociones. Entonces, de a poco y también con delicadeza, con amabilidad, eh, tenemos que fomentar o deberíamos fomentar a que participe y hacer reforzamientos de sus conductas para que pueda expresarse con más facilidad. Entonces podemos decir, por ejemplo, María, tu opinión es muy importante, queremos escucharte, qué pensás de lo que estamos hablando. Entonces, como ustedes deben ya considerar, es muy importante que todos, cada uno con sus características particulares, puedan participar. Entonces, una de las habilidades que debemos ir entrenando es esta posibilidad de reconducir a las personas con determinadas características a que intervengan en el grupo, que participen, que armen. El grupo es armar entre todos como una trama que nos sostenga, un lugar donde todos son respetados, un lugar donde es aceptado que haya diferentes conductas de miedo, de enojo, de timidez, diferentes conductas y expresiones de las emociones y pensamientos, siempre que se hagan con respeto, pueden permitir que todos los integrantes del grupo se vayan identificando en esto que les pasa a todos, que es querer dejar de fumar, y el trabajo entre todos se vuelve mucho más rico. Y ahora, siguiendo con esta presentación, vamos a conversar sobre los profesionales a cargo del grupo, sobre el número de profesionales, sobre las habilidades para el abordaje que ya estuvimos conversando algunas, y las características que tiene la coordinación de un grupo de cesación tabáquica. En general se establece que una coordinación incluye más de un profesional. La condición básica es que estén formados en el abordaje del tabaquismo y que participen los integrantes del equipo de salud de las distintas profesiones. En general siempre participa un médico que se encargará del encuadre farmacológico y otro profesional, ya sea un psicólogo, una enfermera, una nutricionista, un asistente social. eh, Cuanto más profesionales de distintas áreas puedan intervenir, mayor va a ser la eficacia de esta intervención. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta si se puede participar más de una persona en esta coordinación y entonces hacer la intervención más eficaz y más rica. Ambas miradas, cada uno con sus características, con su formación, con su especialidad, le va a dar distintos toques a esta intervención que son fundamentales para una intervención en cesación tabáquica,
porque como ustedes ya conocen, la persona que fuma y el tabaquismo tiene muchas variables donde intervenir. Todas sus dependencias proporcionan muchos lugares de intervención y donde trabajar. Entonces, los profesionales que participan en el grupo, los coordinadores, interactúan de igual manera. No hay líder, sino trabajo compartido. Como antes decía Gabriela, nosotros hemos compartido muchos trabajos grupales y nos hemos apoyado mutuamente y ambas nos enriquecimos con la profesión de cada uno. Entonces, el trabajo es en equipo, el equipo brinda y el grupo se da cuenta de esto, de la igualdad de condiciones de ambos coordinadores y ambos participan, de sus roles, de sus capacidades, y esto hace que la intervención se pueda enriquecer muchísimo y el grupo eh, se apoya mucho en los coordinadores y capta cómo ellos trabajan en equipo o si hay alguna diferencia, si alguno hace una diferencia de coordinación. Entonces esto es importante que lo tengamos en cuenta. Participar en equipo da fuerza a los coordinadores y al grupo. Eh, También tiene características la coordinación, que cuando alguna vez alguno de los participantes de la coordinación de los terapeutas no puede estar, facilita que no se cancele una sesión que ya se viene trabajando con el grupo. Entonces, esto de complementarse también es muy importante porque también facilita la ejecución de las distintas tareas. Si hay coxímetro, coximetría, si hay balanza, control de peso, si hay que realizar test o diferentes tareas en las que ambos se pueden complementar y coordinar juntos. Entonces, facilita la coordinación. Tampoco tenemos que pensar si no hay coxímetro no se puede trabajar, si no hay balanza no se puede trabajar. Se puede trabajar igual. Lo que es importante acá es el peso de los profesionales que se entrenan en la dinámica grupal, que se apoyan, que se complementan. Entonces, hay recursos que vamos a tener y otros recursos que no vamos a tener. Lo importante acá es ser creativos y complementarios. Y además sabemos que el trabajo con las personas que fuman a veces requieren de mucho trabajo de los coordinadores por las resistencias, los miedos, los enojos, las características de las personas que fuman. Y estando de a dos, esto es más sencillo porque ambos coordinadores se apoyan. Cualquiera sea la especialidad, debe estar entrenado, como ya dijimos anteriormente, en el abordaje integral del tabaquismo y debe creer en lo que hace y también estar motivado y tener empatía hacia su propia función y comprender cómo es un proceso grupal. El proceso grupal tiene un encuadre determinado, como vamos a ir viendo y vimos, un encuadre que hay que respetar y también tiene todas las características que antes dijimos y otras. Entonces es siempre un desafío en el que estar muy presente para ir desarrollando intervenciones y respuestas a lo que la dinámica grupal produce. Entonces, cualquiera sea la especialidad, tiene que estar preparado en el tabaquismo, pero además tiene que ir comprendiendo y entrenándose en esto de lo interpersonal, el proceso grupal, todo lo social que se va a desarrollar en un grupo. Es importante recordar también que el abordaje del tabaquismo es multicomponente y que incluye tratamiento farmacológico y que incluye siempre el abordaje cognitivo-conductual. Ambos abordajes, tanto el farmacológico como el cognitivo-conductual, posibilita la eficacia del tratamiento. Seguimos aquí, como ya dijimos también anteriormente, los conocimientos técnicos, además de tenerlos, existen características personales que van a desarrollar un desarrollo positivo del manejo efectivo de un grupo. El grupo tiene características, como ya dijimos anteriormente, y los coordinadores grupales también. Entonces, bueno, estos se van a ir entrenando, pero tampoco debe dejarse de hacer esto
porque es necesario tener cada uno y todas las características al máximo grado. Esto se va entrenando, uno va aprendiendo como cualquier tarea en la vida y lo que es importante es, y ya como también dijo Gabriela, cualquier persona que está formada en tabaquismo y atiende en forma individual, ya va formando, ya tiene esas características de sensibilidad, de presencia emocional, de sinceridad, de sentido de la identidad, todo lo que se va trabajando en un grupo, de creatividad, de imaginación y también de otras características. Para quien coordine, trabajar con un par permite el trabajo en equipo, que facilita la tarea, que multiplica con el intercambio que se hace entre las personas que coordinan, con el conocimiento del su par y también con lo que puede descansar en su compañero eh, coordinador, ¿no? Permite que descanse a veces las respuestas o las resistencias de las personas que fuman y que recaen pueden producir frustración. Entonces, el estar en equipo, el estar con otras personas que nos acompañan y nos sostengan, permite que disminuya el nivel de frustración que pueden producir estas conductas de las personas que fuman. La mayor parte de los profesionales están acostumbrados a esto porque ya trataron personas que fuman. Pero a veces hay muchos preconceptos en relación a la terapia grupal como alternativa. Y sin embargo, cuando empiecen a hacerlo, se van a dar cuenta de lo motivante que es, del trabajar en equipo y en grupo, todo lo que ayuda y produce. Entonces, a veces tenemos que traspasar esos mitos o preconceptos erróneos a la hora de elegir la terapia grupal como alternativa. Bueno, ustedes lo están haciendo y lo van a seguir haciendo al empezar a probar la terapia grupal, que es importante informarse sobre el tema, asesorarse, capacitarse. Es muy importante si pueden observar algún otro grupo en acción, si pueden formar un grupo, hay coordinadores, y pueden venir otros profesionales a hacer como una pasantía del grupo que ya empezó. Eso también permite mucho aprendizaje, permite ver todos los beneficios del tratamiento grupal y permite, como todos estos preconceptos erróneos, transformarlos en posibilidades para trabajar en forma grupal. Entonces, es muy importante recordar que un elemento clave para el éxito de la intervención en grupos es que los profesionales que estén trabajando, estén implicados en esta tarea, crean en la utilidad de la misma. Bueno, nosotros le podemos decir que es muy útil, pero es bueno que lo prueben y ahí empiecen a formar sus propias creencias en relación a esta intervención. Una parte muy importante de este comienzo de los grupos de cessación tabáquica es realizar la entrevista informativa motivacional. Esta entrevista también tiene sus características y, como la misma palabra lo dice, es motivacional. Para realizarla, se cita a los anotados en la lista con esta finalidad, realizar esta primera entrevista con ciertas características. ¿Para qué se realiza? ¿Qué objetivos tiene? Uno principal es conocer a los futuros participantes, dar información acerca de las características del tratamiento grupal. Hay que informar cómo va a ser su desarrollo, los días que se va a realizar y todas las características del mismo. También en esta primera entrevista se empieza a informar acerca del tabaquismo como enfermedad crónica y para qué sirve este tratamiento y por qué sirve. Y también escuchar todos los motivos de los participantes que vamos a conocer en esta entrevista para saber por qué han llegado hasta aquí, cuál es su intención, por qué están ahí en ese grupo hoy, aquí, ahora, por qué se presentaron para hacer este tratamiento grupal. Eso nos va a dar un montón de posibilidades de explicación, de motivación, de conexión eh, con todos los participantes de ese grupo. Entonces, también se puede utilizar técnicas motivacionales de las 5 R, que ahora se las voy a relatar y vamos a conversar un poquito sobre ellas. Las 5 R
La primera de ellas es relevancia, los motivos relevantes importantes para el paciente, su salud, sus hijos, el medio ambiente, todo lo que ya sabemos los que trabajamos en tabaquismo, que es importante como motivo relevante para comenzar un tratamiento y estar motivado para dejar de fumar. También podemos hablar en la otra R de los riesgos. Le vamos a comentar al paciente y le vamos a pedir, porque es importante que ellos en la entrevista motivacional participen. Más que decirle todo, es bueno que ellos puedan reflexionar, pensar, traer sus motivos, traer sus miedos, traer sus resistencias. Entonces, podemos pedirle que identifique los riesgos que tiene continuar fumando, los de corto plazo, los de largo plazo, los riesgos ambientales, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los fumadores pasivos, todas las enfermedades relacionadas y todos los riesgos que tienen también a corto plazo, como la menor capacidad pulmonar, los efectos que pueden tener en caso de estar embarazadas o querer estarlos. Bueno, acá podemos tener muchos ejemplos que ya conocen. La tercera R se refiere a las recompensas. Esta es un área muy importante para tener en cuenta, para motivar, que es hablar de todos los beneficios que van a tener las personas al dejar de fumar, todas sus mejorías físicas, psicológicas, con el ambiente, con todo lo social, o por ejemplo con lo que pueden ahorrar. Entonces, el tema de los beneficios es un tema a ampliar, es un tema muy motivador, porque quizás los riesgos ya conocen todas las personas. Entonces, es muy bueno recordar los beneficios. También podemos hablar, y esta entrevista motivacional lo propone, de todas las resistencias, del miedo que puede tener la persona que quiere dejar de fumar, de lo que produce comenzar un tratamiento, eh, de los miedos a engordar, al fracaso, a todos los síntomas que pueden tener durante la abstinencia, por ejemplo, u otros que ellos traigan. Entonces, es un buen momento para hablar de estos primeros miedos, de estas primeras resistencias, antes de comenzar el tratamiento, ya también como para que las personas se sientan contenidas, comprendidas, que se puedan sentir identificadas, que no son casos raros, sino que a la mayoría de las personas o a todas en general le pasan y transitan por estas situaciones cuando están fumando y quieren dejar. Repetición sería la última R, que es reforzar con todos los mensajes motivadores que ustedes puedan crear y encontrar en cada oportunidad que se presente o que ellos comenten. Según la organización del centro, los mismos profesionales que van a coordinar el grupo, es indicado que tengan esta entrevista informativa motivacional, porque de esa manera ya pueden evaluar a los pacientes, conocerlos, darse cuenta si van a poder trabajar o no en el tratamiento grupal y también que los pacientes o las personas que se acercan para hacer el tratamiento puedan conocer a los coordinadores. Hay que dar una alternativa al paciente que no puede quedarse en el taller o en este tratamiento y acordar un programa de seguimiento individual especializado para cada uno. No hay que dejar ir a ninguna persona que quiera dejar de fumar. Puede ser que esta persona no tenga las características para integrar el grupo, pero siempre va a tener un lugar o siempre le tenemos que proporcionar un lugar para darle un tratamiento individual y especializado para que deje de fumar. Se explica en la entrevista informativa motivacional cuál va a ser el contenido de las sesiones, qué profesionales son los que estarán a cargo. En general se aconseja que sea entre 6 u 8 sesiones presenciales y consecutivas. En realidad, la estructura de los tratamientos para dejar de fumar son las primeras 4 semanas, las primeras 4 son las primeras semanas y después cada 15, una vez por semana cada una, quiero decir, y las otras entre 15 y 30 días. La duración de estos encuentros grupales será entre 60 y 90 minutos y después se realizarán, después de las 8 sesiones presenciales, visitas de seguimiento. Estas pueden ser telefónicas o también presenciales. Es muy importante hacer el seguimiento
que se pueden realizar a los 3, a los 6, a los 9 y a los 12 meses. Entonces, podríamos combinar o quedar de acuerdo que el mínimo serían 6 sesiones. Y a partir de la sexta, el seguimiento lo van a ir adaptando cada uno de ustedes de acuerdo a sus recursos y al centro donde estén en este momento trabajando. Una vez que se complete la entrevista informativa motivacional, se va a confirmar el grupo, la decisión de quien consulta, de formar parte del grupo de tratamiento y de los profesionales que pudieron encontrar los criterios de agrupabilidad mencionados anteriormente. A partir de esta entrevista, que termine esta entrevista informativa motivacional, se hará el próximo encuentro, que será la primera sesión de tratamiento grupal. Pero es muy importante la entrevista informativa motivacional, por todas las características que estuve explicando hasta ahora. Entonces, bueno, hasta acá hemos llegado hasta el módulo 2. Les agradecemos mucho por su atención, la doctora Gabriela Senatore y yo, la licenciada María Inés de la Iglesia. Los esperamos en el módulo 3. Muchas gracias.